¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Vení a Bicicletería J&L en Lancilota 28, casi Avenida Juan B. Justo. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería J&L. Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa. Única roticería marina. Atendido por sus dueños. Vení a conocer Pescadería Atlántida. España, esquina Avellaneda. Comentamos las novedades. Nos saludamos, planificamos. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Me perdí sin medir, a la sombra me incliné, sobre mis hombros pesará tantos gritos por las noches, pesadillas al despertar, el miedo, el terror y el llanto se volvieron realidad, camino perdido en el dolor, sin saber a dónde ir, mi suerte espera algo más de lo que está por venir. Mirando al vacío me encontré, sabiendo que no hay nada para ver. Una piedra más voy a saltar, aunque me pese no me rendiré. Por más que trate de cambiar, la muerte espera una vez más. Solo el abrazo de un amigo puede calmar mi ansiedad. Atrapado en mi interior, soltando todo lo demás, mirando todo alrededor, intentando escapar, buscando en el cielo una luz que me ayude a salir. Y cuando la noche cae, ella siempre está ahí. Mirando al vacío me encontré, sabiendo que no hay nada para ver. Una piedra más voy a saltar, aunque me pese no me rendiré. Mirando al vacío me encontré, sabiendo que no hay nada para ver. Una piedra más voy a sacar, aunque me pese no me rendiré. Hola, radio escuchas de GDS, les habla Gabriel Magnante del programa Hablemos de Salud. Queremos comentarles que este miércoles 30 de diciembre tendremos una edición especial del programa, en el cual hablaremos acerca de la nueva cepa o mutaciones del COVID-19 y también de las recomendaciones para estas fechas que la gente suele juntarse con familiares y amigos para extremar los recaudos para evitar ser infectados con el COVID-19.
Así que la cita es este miércoles a partir de las 18 horas, edición especial de Hablemos de Salud. Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Comienza en GDS Radio Mar del Plata. El programa más enigmático de la radio. Mitos o realidades. Hoy, la estrella de los magos, bajo la lupa ufológica, alegatos y sentencia. A las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Locución: Guillermo San Martino. Conducción: Carlos Matos. De esta manera damos comienzo a la última emisión del ciclo 2020 por GDS. Bienvenidos. Buenas tardes, Guillermo, buenas noches. Buenas tardes, noches, así es. Todavía es de día, entonces nos confunde. Sí. Estamos en un tiempo liminal, dirían nuestros amigos Juan Acevedo y Diego Viegas. Por eso, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a finalizar con la cuestión esta de la estrella de Belén. Vamos a abordarlo desde la metodología ufológica, pero también vamos a contrastar otros métodos. Vos sabés que hubieron oyentes que dijeron que bueno, que no habíamos por ahí citado la Biblia correctamente, que en la Biblia figura una serie de comportamientos que denotarían que se trata de un ovni, que los magos vieron un ovni, un objeto volador no identificado. Bien. Y si tenemos una mente abierta e investigativa, y creemos, por lo menos, asomarnos a la ciencia, debemos tomar cada uno de los elementos y someterlo al escrutinio de la razón o a un posible método científico, por absurda que esta realidad parezca, ¿no es cierto, Guillermo? Yo cuando, Carlos, he escuchado muchas veces y hasta es bastante romántica, ¿no? La idea de decir, un ovni guió a los Reyes Magos hacia el niño Jesús. Y entonces ahí yo me planteo, ¿no? Como una pregunta que se puede hacer cualquier oyente. Entonces, ¿Jesús qué era? ¿Un extraterrestre? Claro, caben muchas preguntas. Esto tiene que ver con algo que también figura en la promo de nuestro programa, que es el impacto de la cultura ovni. En realidad hay una relectura de un montón de hechos históricos a partir de los 50, 60 y 70 en clave ufológica. Por ahora no vamos a decir si esto es correcto o incorrecto. Simplemente lo vamos a describir así. Hay una relectura en clave ufológica. Y ha impactado fuertemente esa relectura en los sistemas de creencias hasta el punto de escuchar, de leer hace unos años
una proclama de un ufólogo puertorriqueño, Reinaldo Ríos, que le pide al Papa que se reemplace la estrella de Belén por un ovni, porque a él no le cabe dudas de que todo apunta a que se trata de un objeto volador no identificado. Podríamos compartir esta grabación, que es breve, la pueden encontrar en YouTube, figura en el canal de este ufólogo puertorriqueño Reinaldo Ríos como cápsula 05, Navidades extraterrestres. Carlos, ¿qué papa era? ¿Lo dijiste recién? ¿Qué papa era? ¿En qué año fue? Y en ese momento estaba el Papa Benedicto, del Papa anterior. Estamos hablando ahora, es muy contemporáneo esto. Bien, ahora. Sí, sí. Yo comento esto porque la grabación tiene unos 10 años, entonces sí. La fidelidad no es la mejor, pero si prestan atención, se puede escuchar esta proclama que hace Reinaldo Ríos. Así que pasemos los números de comunicación, los canales de comunicación para nuestros oyentes. Escuchemos a Ríos y volvemos, volvemos, Guille, para analizar un poco esto como preámbulo de la lupa ufológica sobre la estrella de Belén. Bueno, último programa de este 2020 que trae mucho material para debatir y nos gusta escucharte. Comunicate, dejanos tanto un mensaje de texto o de voz, que lo vamos a estar pasando al aire, al más 54 223 424 66 46. Lo repito para que lo vuelvas a anotar, aquellos oyentes que no están en Facebook, que escuchan por primera vez el programa, 223 424 66 46. Contanos desde dónde nos estás escuchando. Y bueno, Carlos, la opinión, ¿no?, sobre estos temas, y ya abordamos entonces este primer testimonio. Muy bien. Saludos, mi nombre es Reinaldo Ríos, directamente desde el Caribe, Puerto Rico, y soy representante de la ruta extraterrestre y el omnicuerpo. Quiero indicarles que todos los diciembres de años, Navidades extraterrestres. ¿De qué trata esto? Esto fue una proclama que nosotros hicimos en Puerto Rico y luego lo manifestamos como una propuesta, lo cual enviamos al Vaticano allá en Italia, donde le solicitamos al Papa que la estrella de Belén, que se coloca generalmente como tradición en los árboles de Navidad, sea sustituida por un ovni. ¿Por qué es así? Porque yo entiendo que en aquella época, cuando los magos del Oriente fueron guiados por lo que ellos relataron como una estrella, esto no fue simplemente una estrella, sino fue un objeto volador no identificado, y queremos rescatar esa parte de la historia y así aceptar que esta es una realidad que debe ser ya corroborada y ya planteada. Por eso queremos presionar y obligar a que el Vaticano firme esta propuesta y que nombre la estrella de Belén como el ovni de Belén. Así que todos los diciembres en Navidades te invito a que te unas a mí en Navidades extraterrestres. Es increíble este testimonio, ¿no? Yo sabes que lo que se me planteó en este minuto y un poquito más, ¿la habrá leído el Papa? ¿Le habrá contestado el Papa Sí. Benedicto? ¿Sí? La verdad es que para pensar detenidamente cómo alguien puede llegar a escribirle inclusive al Papa y además exigirle, esos son los términos de Reinaldo Ríos. Sí, porque de una manera imperativa, ¿no? Porque decía, no, ya lo tiene que hacer y unite a mí en esta proclama. Claro, acá me parece que es donde entra un poco el fanatismo, ¿no? Donde ningún fanatismo es bueno, entonces digo, bueno, yo creo mi verdad y ya está, y no está basada en nada, ¿no? O en poco, ¿no? O en el imaginario de él y sus seguidores, ¿no? Porque acá veo el canal de YouTube que tiene muchos, y que bueno, viste, cuando uno va hacia una premisa y se autoconvence, ¿no? Pero sin mucho
mucho material. Yo me gustaría leer esa carta, ¿no? Que cómo la habrá redactado y demás. Sí, pero analicemos, es cierto lo que decís, es totalmente cierto, yo coincido, pero tratemos por ahora de suspender nuestro juicio para revisar algunos elementos. Y después seguramente lo vamos a confirmar, Guille, pero bueno, por ahora suspendámoslo. Este hombre no tiene dudas que la estrella de Belén es un ovni, entonces decide escribirle al Papa, para pedirle al Papa de Roma, porque aclaremos que hay otros papas que no son los papas de Roma, como el de la Iglesia Ortodoxa de Alejandría, que también tiene el título de Papa, cosas que por ahí no se sabe. Bien, le escribe al Papa para exigirle que se sustituya la estrella de Belén por un ovni, porque a él no le caben dudas que se tratan de extraterrestres. La realidad es que los adornos, los arbolitos de Navidad, el armado de los arbolitos de Navidad, no están reglados por el Código de Derecho Canónico. Tampoco hay encíclicas que se refieran a esto. Los árboles de Navidad, hay muchas personas que pertenecen a la Iglesia Católica Apostólica Romana que lo único que arman es el pesebre. No tiene ningún sentido que le escriba al Papa para pedirle que regule algo que el Papa jamás reguló. A lo sumo ha reconocido, sí, el árbol como una manifestación de la vida, de lo perenne, desde lo simbólico. Ya hemos hablado de las Navidades precristianas, no vamos a volver sobre esto, y cómo el cristianismo histórico toma estos elementos. Es más, hay una tradición luterana que dice que el primer árbol iluminado lo hizo Lutero al colocar velas en los árboles. Entonces no tiene mucho sentido esto que de lo que habla Reinaldo Ríos. Bueno, pero decide escribirle al Papa, como si el Papa regulara, el Papa de Roma, aclaramos, como si el Papa de Roma regulara hasta las conciencias de armar los arbolitos de Navidad. Bueno, muy bien, si quiere poner un ovni, que lo ponga, cada cual es libre y que haga lo que quiera, pero este testimonio, Guille, tiene que ver con hasta dónde llegan este tipo de relecturas ufológicas. Todavía no nos expedimos acerca si es un ovni o no lo de la estrella de Belén, eso lo vamos a ver al final. En el programa anterior lo tuvimos a Sebastián Musso, desde una óptica astronómica. Hablamos de la conjunción, pero bueno, la conjunción es una de las hipótesis. Recordemos que la definición fundamental de ovni es objeto volador no identificado. Es decir, es una palabra de significación connotativa, no denotativa, sino connotativa, es decir, que requiere de un sujeto que observe y que no pueda a su vez identificar el objeto como tal. Bien, hasta ahí vamos. Bien, ahora vamos a compartir algo muy breve, que es el texto del segundo capítulo de Mateo, es muy breve, donde aparece mencionada la estrella de Belén. Este texto pertenece a la Biblia, a la versión de Jerusalén. ¿Por qué tomamos esta versión, Guillermo? Porque es la que se conoce como la versión científica, la versión técnica. Todas aquellas personas que estudian Sagrada Escritura lo hacen con diferentes versiones. Fundamentalmente, bueno, las personas católicas romanas, ortodoxas, anglicanas, utilizan la Biblia de Jerusalén. También hay ediciones de esta Biblia para las ramas evangélicas o protestantes. La diferencia entre una Biblia mal llamada Biblia protestante o Biblia católica es que hay una diferencia en la cantidad de libros reconocidos. Los protestantes, los evangélicos reconocen 66 libros, en tanto y en cuanto que la Iglesia Católica Romana, la Ortodoxa y la Anglicana, 73. O sea, se agregan otros libros llamados deuterocanónicos y denominados por el sector evangélico apócrifos. Ahora bien, el Nuevo Testamento es el mismo.
De todas maneras, por la precisión del lenguaje, decidimos recurrir al texto de la Biblia de Jerusalén, porque en algunas ediciones populares aparece la palabra sabio en lugar de mago, ¿sí? Y bueno, esa palabra, si bien es equivalente, ese viejo aforismo de traductor traicionero, traductore traditore, a veces pasa. Hay muchos criterios en la traducción. Vamos a escuchar entonces, Guille, ese segmento de la Biblia de Jerusalén donde aparece la adoración de los magos y vamos a intentar extraer algunos datos desde ahí, ya que varios ufólogos nos dijeron que la verdadera fuente que certifica que la estrella de Belén es un objeto volador no identificado está en la Biblia. Adoración de los magos. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó, y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando le encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Muy bien, acá aparecen varios elementos, encontramos varios elementos argumentados. Recuerdo en este caso Fabio Serpa, alguna vez en Radio Continental, sostuvo que la expresión "la estrella iba delante de ellos" denota que no se trata de un fenómeno natural, sino de algo distinto. Se detuvo sobre la casa o sobre el lugar en el que estaba el niño, implica un comportamiento inteligente. Estoy explicando los argumentos que en este caso sostuviera Fabio Serpa y que también sostiene Reinaldo Ríos. De hecho, él cita en algún momento el protoevangelio de Santiago, que es un evangelio apócrifo, pero él también lo cita. Entonces tenemos una estrella que se va desplazando, que aparece, que se mueve, que se detiene, y todo esto es asociado a las descripciones comunes de un objeto volador no identificado. Deberíamos decir un par de cosas al respecto. Sí. El Evangelio de Mateo es el único que describe a la estrella, a este astro, o no, un ave, o lo que sea, y su comportamiento. Hay una correlación entre la estrella que va guiando a los magos y también el momento en el que Moisés libera a Egipto y
hay una luz que los guía de noche y una nube que los guía de día. Pero esto tiene que ver con el estilo escriturístico. Así que bueno, estos son los elementos que según la lupa ufológica, aclaro que no de todos los ufólogos, pero sí de la ufología propia de los 60, 70 y parte de los 80, que toman como base para decir se trata de un ovni. Ahora bien, sí, vamos a hacer una última apreciación antes de pasar a un testimonio, que es el siguiente. En ningún momento la escritura dice que los magos no identifican al objeto o al fenómeno. No dicen que se ven extrañados. Este es un punto importante, pareciera ser algo familiar, sí, algo conocido, algo que está dentro del universo de los magos. ¿Por qué entonces recurrimos a esta versión, la de Jerusalén? Porque habla de magos y no de sabios, que los magos por supuesto eran los sabios de aquella época. Recordemos que la astronomía y la astrología no estaban desmembradas, eran observadores del cielo. Entonces, bien, vamos a dejar por ahora en suspenso el juicio y tratar de rescatar el alegato que podrían hacer los ufólogos. Es decir, acá claramente se habla de un ovni porque hay un comportamiento inteligente, hay un objeto que se desplaza, que va adelante y que se detiene en un lugar, exactamente como pasa con los ovnis, y tal cual lo que hace que el primer testimonio fuera tan fuerte, el de Reinaldo Ríos, tomando estos elementos. Ahora, para recrearnos un poco en esto tan denso, vamos a compartir el testimonio de María de los Ángeles Daconte, también sobre la estrella de Belén, sobre lo que ella vio. Es una de las personas que estuvo observando la conjunción la semana pasada, y vos sabés que mientras ella estaba observando intentó comunicarse por teléfono, estaba ella con el esposo, con el hijo, la hermana. Nos va a relatar cómo vivió el tema de la conjunción, qué fue lo que vio, y una sorpresa, algo que irrumpe en esa observación, Guillermo. Es un poco como para ponerle condimento a esto de si la estrella de Belén es un ovni, es una conjunción, es un fenómeno astronómico, son las dos cosas, o qué es lo que ocurre. A las puertas de Magonia nuevamente con María de los Ángeles Daconte. Con María de los Ángeles Daconte estuvimos el 17 de noviembre en el programa número 12, en el análisis del caso Daconte. Pero ahora vamos a charlar con Ángeles sobre la conjunción. Ella fue testigo de la estrella de Belén. ¿Cómo estás, Ángeles? Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Estuviste presenciando este acontecimiento histórico que para algunos es la estrella de Belén, para otros no. Es algo que estamos debatiendo justamente en este programa. ¿Qué fue lo que vieron los magos? Ya arrancamos hace algunos programas atrás. Algunas hipótesis sostienen que esta conjunción se produjo hace muchos años, el 7 antes de Cristo, y que eso posiblemente fue lo que vieron los magos. Contanos tu experiencia, cómo te preparaste para ver la conjunción, y tenemos una perlita que nos compartiste en ese momento y queremos que la cuentes ahora también en estos micrófonos. Perfecto, sí, mira, nosotros estábamos, yo me había enterado primero por redes sociales del tema de la conjunción, que era un hecho así, digamos, histórico, y que iba a pasar mucho tiempo hasta que se vuelva a repetir, y así que como en mi casa siempre estamos con el telescopio, los largavistas, observando el pase de por ejemplo, de la estación espacial, de los Starlink,
o distintos eventos que se da, o observamos si está Marte cerca y todo eso, porque a mi marido le gusta. A mí siempre me gustó observar, pero bueno, él lo tiene como un hobby. Entonces, bueno, dispusimos todo para poder observarlo. Justo era un horario que él no trabajaba, yo podía ir, y bueno, empezamos a pensar a dónde poder verlo, la observación, porque se da cuando cae el sol. Ahí al atardecer se puede observar, o sea, teníamos que buscar algún lugar bastante despejado, que no hubiese construcciones altas o árboles muy altos. Entonces, bueno, fuimos a la casa de mi hermana a ver si se podía observar el eclipse. Y justo está, si bien ella está como en un cuarto piso, en la terraza, no se podía ver porque justo nos iba a tapar unos árboles muy altos que había, y teníamos miedo de no poder verlo. Y justo se me ocurrió de ir en el edificio que está mi papá, justo había tiene una terraza grande, si bien él no lo está ocupando ahora, había una terraza grande común, que era un tercer piso, y que yo me acordaba de haber ido a ver, porque tiene una vista hermosa frente al mar, y me acordaba que estaba bastante despejada la vista, y que no había edificios altos en dirección hacia donde teníamos que mirar el fenómeno. En este caso hacia el oeste. Me acordé y digo, como yo ya no lo tengo registrado porque él no está ahí, pero viste, me acordé y le avisé a mi papá. Bueno, me dio las llaves, me dijo no hay problema, igual le voy a avisar al encargado del edificio, que porque nos van a ver que subimos con cosas, viste, con aparatos, y por ahí alguien que vive ahí o alguien reciente, como por ahí también había turistas, se iban a asustar. Claro. Así que ¿Qué aparatos estaban llevando? ¿Qué aparatos llevaron concretamente? Llevamos un telescopio Skywatcher y unos largavistas de alto alcance, que son muy buenos, y eso siempre los tengo a mano, viste, para mirar la luna. Se ve muy bien, ¿no? Porque si no es más complicado sacar el telescopio, que siempre lo tenemos armado en casa, pero sacarlo es más complicado. Claro, y entonces fueron al edificio y subieron a la terraza. Claro, sí pudimos ver, sí, subimos, desarmamos el telescopio y llevamos los binoculares. Para ubicarnos, más o menos para ubicarnos, Ángeles, ¿dónde está el edificio? ¿En qué barrio de Mar del Plata está? En la zona norte, sería de Aguirre y la costa. Zona norte. Bien despejado. O sea, pasando Constitución serían más o menos unas 10 cuadras. Sí, bien despejado. Justo al lado hay un edificio grande, y enfrente hay otro edificio, pero justo no nos tapaban, justo donde teníamos que mirar teníamos todos esos edificios más bajos o casas, así que se dio perfecto. Fuimos temprano por las dudas de un rato antes de que empezara la conjunción, por las dudas de si teníamos que descartar que no se iba a poder ver. Claro. Así que justo llegamos y ya era como yo me acordaba, que no, o sea, la visual era perfecta. Así que ya pusimos todo, ya nos estaba esperando el encargado, que tenemos bastante trato con él, así que nos esperó. También se quedó a aprovechar a poder ver el evento, así que se quedó ahí con nosotros, así que sí lo pudimos ver. Empezó como 8, no me acuerdo, cerca de, creo que fue 8 menos cuarto, 8 menos cuarto estábamos ahí, porque yo pasé a buscar 19:30 las llaves, así que antes de 8 menos cuarto estábamos ahí. Era 9 menos cuarto que empezaba. O sea, instalaron todo, se acomodaron bien, instalaron el telescopio, buscaron el lugar y empezaron a ver la conjunción propiamente dicha. Claro, porque aparte mi marido tenía que, calibrar la ubicación bien para poder observarlo, y a su vez anexar un aparatito que es para poder verlo con el celular.
Entonces podés agrandar y achicar la imagen con el celular y podés verlo mejor todavía directamente, en vez de mirar desde la óptica del celular, del telescopio, mirás desde el celular y es mucho más cómodo. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas estaban con vos? Mi marido, mi hijo, el encargado del edificio, y luego al rato, más o menos a la media hora, llegó mi hermana y mi sobrina. O sea, 4 a 6 personas. Invitado. Sí, 6 personas éramos. Así. Sí, así ellos también podían mirar la conjunción, así que también se acercaron ahí. Bueno, describinos la conjunción, lo que vieron y con qué se encontraron además. Sí, la conjunción la verdad que pareció mucho más alto de lo que nosotros pensábamos, como lo describían en las informaciones que habían rondando, como que iba a estar mucho más bajo, y la verdad que apareció bastante más alto, digamos, en el horizonte de lo que nosotros habíamos pensado, y se observaba claramente a los dos planetas, o sea, no era que estaban juntos y brillaban, sino que estaban muy próximos. Tenías que fijar así a simple vista, tenías que agudizar la vista para ver diferenciar que estaban los dos separados. Pero había una pequeña diferencia entre uno y otro, que estaban casi, como decir, chocándose. Pero se observaba a simple vista, podías observar la conjunción. Después con el telescopio, yo lo miré con el telescopio, obviamente que observabas Júpiter con 2 lunas se veía Saturno, o sea, a mayor distancia, pero igual muy próximo. Y después con los binoculares lo veía los dos un poquito más nítido que a simple vista, pero obviamente no lo voy a ver como se veía con el telescopio, ¿no? Lástima que justo mi marido estaba mirando la luna y después sin querer no sé qué desacomodó y no pudo volver a verlo con el celular, porque la idea era filmarlo, claro, con el filmar la conjunción desde el celular, con la visual que tiene el telescopio, con la definición que te da el telescopio, que se veían los anillos de Saturno, se veía la coloración de Júpiter, se veían las lunas, después aparecieron las otras lunas de Júpiter, pero no lo pudo ya, digamos, regular, porque él quiso mirar la luna primero, como teníamos un ratito, después cuando lo quiso acomodar ya no podía, claro. Pero se dejó observar, digamos, duró bastante desde que empezó, que nosotros estábamos atentos a cuando aparecía la conjunción, hasta o sea, se pudo observar un montón de tiempo, ¿no? Pensé que iba a durar menos, como que iba a desaparecer, pero desde ahí, de donde estábamos nosotros, lo logramos ver bastante tiempo. ¿Podés calcular a cuántos grados del horizonte estaban más o menos? Porque vos decías que lo encontrabas un poquito más arriba, más alto de lo que las informaciones daban a entender. Sí. Y no sabría decirte, seguro que sería como 40 grados, una cosa así. No estaba tan digamos, yo pensé que iba a estar como más cercano al horizonte, porque todo lo que remarcaban era eso. Digo, entonces va a durar muy poco, y que es más, cuando nosotros mirábamos mucho más cercano al horizonte y nos encontramos que apareció más arriba. Sí. La verdad que hermoso, aparte las condiciones del cielo, no había una nube. Claro, eso justamente, a eso quería apuntar para que lo detalles por lo que nos vas a contar ahora. Es decir, no había contaminación lumínica, o por lo menos muy poca. Sí, no había nubes, no había nada que tuvimos suerte, porque otras veces nos hemos puesto a mirar, qué sé yo, otras cosas, y justo daba que se nublaba, y en esta oportunidad estaba todo totalmente despejado.
Bien, vos intentaste comunicarte conmigo y por estas cosas de las llamadas que se colapsan cerca de las fiestas no pudimos charlar, porque algo irrumpió ahí cerca de la conjunción. Sí. Contanos bien qué fue lo que viste. Sí. Y mira, aproximadamente todavía no había terminado de caer el sol, o sea que todavía había iluminación, o sea, no había caído la noche. Estábamos mirando ahí la conjunción, estábamos con muy atentos con eso, y en eso, no sé si fue mi sobrina, yo, quien fue, o la vimos a la vez, apareció una luz bastante intensa, color medio rojizo, anaranjado, que nos llamó la atención. Primero pensamos que era alguna estrella, después dijimos un satélite, pero lo que pasa es que el satélite nosotros estamos acostumbrados a verlos con una luz blanca y mucho más pequeño, y además con una trayectoria, ¿no? Tener una órbita, uno lo ve con un movimiento constante, y al principio pensamos que estaba fija, y después empezó a mover, y yo lo pude ver con los binoculares. No se veía como que hubiese, digamos, yo no le veía si tenía una forma o había un tipo de material, porque también pensé, bueno, por ahí es un dron, qué sé yo, un avión, un globo, pero como lo vimos como se empezó a mover, nos llamó mucho la atención, y bueno, lo seguimos lo filmamos, le sacamos fotos, mi marido también más o menos, a pesar de que se movía, lo pudo ver con el telescopio. Él ahí, al observarlo con el telescopio, que tenía mucho más definición, se seguía viendo como que estaba lejos, pero pudo ver que tenía lo que yo veía como todo un color que iba cambiando, tenía otras luces, tenía una luz roja, una luz verde. A ver, vamos a recapitular un poquito, sí. y déjame que haga de abogado del diablo. Ustedes están acostumbrados a observar el cielo. Decís que satélites no eran, sí. no cumplía con las órbitas de un satélite. No, para nada, no, porque iba cambiando la dirección, o sea, se quedaba por momentos quieto, por momentos se movía un poquito. La Estación Espacial Internacional tampoco pudo haber sido, tampoco. La descartan por completo. Claro, tenemos una aplicación que en el celular que nos marca la trayectoria y el horario en que pasa. Y si pasa por Mar del Plata o no, y es exactamente cuando lo marcan, es exactamente cuando pasa. Vos podés ver digamos en línea cuál es la trayectoria de la estación espacial y por dónde pasa. Y chequearon no pasaba. Chequearon que no fuera. No, porque siempre nos fijamos, y aparte es totalmente distinta a lo que vimos. Estamos acostumbrados a verla, y es una luz blanca nada más, y bueno, digamos, tiene una trayectoria también, una velocidad constante. Esta luz tenía, no cumplía con eso que estás explicando, es decir, no tenía una trayectoria definida. Claro. No, nos llamó la atención porque apareció de la nada. Estábamos 6 personas mirando el cielo y de la nada apareció esa luz, o sea, de repente, o sea, no es que la vimos que se vino acercando, de repente apareció. No había nada en el cielo, o sea, las estrellas y eso, y de repente apareció, pensamos, bueno, qué sé yo, un satélite, una estrella, pero lo que pasa es que brillaba mucho más y era un poco más grande que otras cosas, ¿no? Empezó así a moverse, no tenía un movimiento constante, el movimiento iba variando, por ahí se quedaba, por ahí se movía, y así, bueno, habrá sido a los 15 minutos de que empezó la conjunción, más o menos, por lo que
yo estuve mirando en los videos y en el momento que empecé a filmar y eso, pasaron más o menos 15 minutos. Después de la conjunción apareció este objeto, ¿no? Pero Se bueno, veía- nos quedamos sorprendidos. ¿Se veía como un objeto o como una luz? Tratá de darle una... No, como una luz. Como una luz. Como una luz, no como un objeto. O sea, no podíamos apreciar, si bien teníamos luz todavía cuando apareció y unos minutos después, no podíamos apreciar que tuviera una forma. Era una luz. Una luz que después con el telescopio mi marido podía diferenciar que había, digamos, distintas luces, pero mirándolo a simple vista era solo una luz. Y bueno, nos llamó la atención a las 6 personas que estábamos ahí, nos quedamos pensando que era eso. Aparte estuvo más o menos, se dejó ver más o menos unos 15 minutos. Que me dio tiempo a llamarte a vos para avisarte mi marido le avisó a otras personas conocidas por si podían llegar a verlo. Claro. Lo que estábamos mirando nosotros para que por ahí lo podían ver ellos también. Así que bueno, justo las personas que digamos que podían verla no estaban acá en Mar del Plata, una estaba en Sierra de los Padres, o sea, no mis suegros estaban en Punta Mogotes, pero bueno, sí fuimos mirando, nos dio tiempo como para avisar lo que estaba pasando. ¿Y pudieron filmar? Pasaron unas personas en la calle, sí, pasaron unas personas en la calle y les dijimos, Les gritaron desde arriba. Sí, miren lo que hay, pero nos miraron como pensando que están haciendo un chiste. Claro. No nos veían que nosotros estábamos con el telescopio, con los binoculares, ¿no? Que eso es lo bueno de poder justo que uno lo pudo observar de otra forma, ¿no? Y se fue moviendo y después de repente parecía que estaba lejos y de repente parecía que estaba cerca. Me llamó mucho la atención. En un momento parecía como que estaba cerca y de repente bajó y desapareció. Como que bajó y no lo vimos más. No lo vieron más. Y bueno, nos quedamos, sí, como digamos, no sabemos, o sea, qué puede haber sido, la verdad. Mi marido, que él está acostumbrado a observar y todo, o sea, él me dice, María, no era un dron, no era, o sea, él lo pudo observar bien con el telescopio. Yo no me quería meter todo el tiempo con el telescopio, o sea, miré un segundo y después seguí con los binoculares y filmando. Yo quería filmarlo lo más que pudiera para registrar el momento para ver después qué era. Así que aparte... Vamos a pedirle a los oyentes que están escuchando este testimonio que se sumen, si alguno pudo filmar o alcanzó a ver algo también, que nos envíe, bueno, que nos llame en principio para contarnos. Claro. Y que nos envíe también su documentación, es decir, su filmación o su fotografía. Claro, sí. Yo lo que pienso, a ver, nosotros lo vimos, pero quizás hay alguien que también lo haya visto. Ahí en ese edificio no había nadie, en el edificio grande, no había nadie que estuviera asomado, mirando, ni siquiera la conjunción. Claro. Pero bueno, quizás hay alguien por esa zona que lo pudo ver o que le llamó la atención. No, nosotros nos quedamos así como diciendo, bueno, no sabemos qué es, pero la verdad que tomamos las cosas no sabiendo qué es, qué sé yo. Hay muchas hipótesis, pero bueno, sí nos quedamos sorprendidos y lo bueno que fue verlo entre todos, porque una cosa que lo ve una persona y otra cosa que lo veamos 6 personas. Eso fue interesante porque pudimos compartir el momento. Y bueno, después otra cosa que nos sucedió cuando yo llegué acá a casa, qué sé yo, más tarde me manda mensaje a mi sobrina y me dice, tía, mira el video mira este video, un video que había hecho ella.
Y resulta que en el video, filmando este objeto, aparece que no se veía a simple vista otra luz, una segunda luz, que va moviéndose muy rápidamente alrededor de la más grande, pero que no tiene movimientos determinados, se mueve como independiente, como que la va siguiendo a esta luz más grande, una luz blanca muy digamos sutil, que a simple vista ninguno de nosotros lo vimos. Yo pensé, digo, quizás es un efecto del celular. Después cuando me pongo a mirar los videos, que yo filmé y no me puse a mirar los videos, porque ya era tarde, ya queríamos comer. Seguro. Después cuando ella me dice, me pongo a mirar mis videos, y en mis videos también aparece esa luz, que se movía súper rápido. Así que eso también me llamó muchísimo la atención, porque por cómo se movía, cómo iba moviéndose alrededor de esta luz más grande, y en los videos aparece. Eso me llamó también mucho la atención, más allá de la luz esta, la segunda luz me llamó más la atención. Ángeles, estamos en este programa debatiendo si los magos vieron un ovni, si vieron una conjunción. ¿Cuál fue la naturaleza de la estrella de Belén? Hay mucha bibliografía. Bueno, vos fuiste a ver la estrella de Belén y te encontraste también con un ovni, de manera que esto le pone mucho condimento al debate esta noche. Desde ya te agradecemos por esta segunda nota, esta segunda entrevista. Esperamos contar con vos, con tu familia, por supuesto, durante el próximo año. Agradecerte mucho tu testimonio, tu participación. Te vamos a pedir que nos envíes los videos, los videos que puedas mandarnos para compartirlos con las personas del programa. Perfecto, no hay problema, te agradezco a vos, Carlos. Así que bueno, estamos en contacto y bueno, seguiremos, como siempre estamos mirando el cielo por hobby. Quizás puedan aparecer más cosas, no sabemos. Así que bueno, estamos en contacto. Te agradezco mucho, Carlos. Muchísimas gracias, María de los Ángeles Daconte, y será hasta el año próximo. Hasta el año próximo, un abrazo. Importante testimonio en el último programa de este 2020 a las puertas de Magonia. Lo estamos compartiendo con todos los oyentes. Le mandamos un saludo para Drina, gracias por estar del otro lado. Para Cristina desde Cali, Colombia. Para Marina, que nos está escuchando, bienvenida, la primera vez que está escuchando Marina. Gracias por estar del otro lado. Un saludo también le enviamos a Olivia, que dice: querido Carlos Matos, muy interesante el tema de hoy, que tengan un buen final de año. Bueno, todavía nos queda para este último programa para Cintia desde Tucumán. Bueno, agradecemos a toda la gente. Ahora vamos a seguir saludando a nuestros queridos radioescuchas. Qué testimonio, Carlos, queremos ver los videos, porque es un gran testimonio. Sí, ahí yo reenvié los videos, supongo que ya deben haber llegado, Guille, y además ese lunes Ángeles intentó comunicarse porque quería transmitir en vivo lo que estaba viviendo. Increíble. Y entonces, claro, le conté que justamente hoy vamos a hacer el último programa del año, redondeando el tema de Estrella de Belén, pero aclaramos que seguimos en enero, porque nos están preguntando acá si vamos a continuar, y la idea, por supuesto, es seguir. Sí. Y bueno, le decimos a los oyentes que todavía no hemos firmado el contrato 2021, pero bueno, es probable, todavía lo dejamos ahí, porque como este programa es misterioso, sí. No lo hemos firmado, todavía no lo hemos firmado. Pero de no salir por GDS Radio, lo vamos a transmitir por una lata con un hilo y otra lata. Claro, de alguna manera lo vamos a transmitir. Carlos, por aquí nos estará escuchando desde Paraguay. Esther le dio mucha curiosidad este testimonio, está escuchando atentamente mientras está planchando. Mira vos, planchando y escuchando las puertas de Magonia. Y escuchando las puertas de Magonia.
es diverso el enfoque sobre la estrella. Ya estamos llegando a algunas conclusiones. Bueno, esto en realidad fue algo con lo que se encontró Ángeles, ¿no? Intentando ver la estrella de Belén, apareció un ovni que ella determina que no fue la Estación Espacial Internacional, ni ninguna otra cosa, sino que fue un objeto de un comportamiento raro. Bueno, vos Carlos, a ver, yo voy a analizar lo que escuché. Vos la conocés a ella, ¿no? Personalmente, ¿podemos afirmar esto? Bien. Bueno, yo lo que escuché que era una persona que sabe lo que ve. Es decir, que como lo ha dicho en la entrevista, y aparte se notó, es una persona asidua a ver. Y también tenemos que tiene un telescopio. No cualquiera tiene un telescopio. Viste que a veces se regala, pero lo usan ellos. Telescopios y binoculares. Telescopios y binoculares. Pero además lo interesante que fíjate que ella dice, habla de una luz. En ningún momento ella dice una nave. No. Ella precisa que vio una luz. Una luz. Y que no puede determinar de qué se trata, en definitiva. Lo cual da verosimilitud a su relato. Por otro lado, se ve qué importante el hecho de poder haber filmado. Por un lado ella filmaba, el marido seguía observando con el telescopio, porque ¿qué pasa? El telescopio lo que hace es también ver con mayor nitidez este objeto. Yo lo que me quedé pensando es en un detalle, a ver Carlos si capaz que se me escapó. El poder ver con un telescopio un objeto que está a tanta distancia, ¿no? ¿No se movía el objeto? Esa duda me quedó. Podríamos preguntárselo nuevamente. Sí, ella en un momento habla de que hay un movimiento que es un movimiento irregular, que no sigue la órbita de los satélites, ¿no? Como que es tenía un pequeño movimiento, o un movimiento que no seguía los movimientos naturales de los astros, de lo que se estaba viendo. Pero seguramente Ángeles nos podrá ampliar esta información más adelante. Nos pareció importante también traer este testimonio, como siempre hacemos en cada programa, ¿no? Mira, traer algunos de los testimonios. Te cuento, voy a mandar más saludos porque hay mucha gente del otro lado por aquí. Felicitaciones por el programa, saludos desde el Café Ufológico Rosario. Soy Lorena Esciarata. Y Lorena Sierrata, sí, vamos a tenerla Lorena también. Bien, ahí está, siempre haciendo el aguante, ahí nos escribió. También está Agustina Forte, dice, buenísimo el programa, gracias por hacerme compañía con temas tan interesantes en esta cuarentena. Ahí está también nuestra amiga Agustina Forte. ¿Y quién nos podría faltar con su mensaje? ¿Quién? A ver, Carlos. A ver, y puede ser Esteban, por ejemplo. Esteban, claro que sí. Esteban. Buenas noches, Guillermo, Carlos. Sí. Escuchando atentamente desde Bahía Blanca, les deseo un muy feliz año a ustedes y para todos los oyentes de A las Puertas de Magonia. También tenemos saludos de Luis Pacheco, de Rosario, del CIFO. Me llegó acá el WhatsApp, yo te lo reenvié. Y también muy atento al programa, manda muchos saludos. Luis, como te decía los otros días, generalmente lo escucha una hora después o al día siguiente, porque a la hora que va a las Puertas de Magonia, él está viajando en colectivo hasta su casa y tiene como 1 hora y pico de viaje. Entonces, a veces cuando tiene datos lo escucha en el colectivo, y si no, ya directamente cuando llega a la casa. Bueno, qué grande, Luis, ¿no? Gracias. Y este programa, y para aquellas personas que nos escuchan por primera vez, como en el caso de Mariana Giaveno, le contamos que... No, Marina sí lo escuchó. Marina sí lo escuchó. Está no, Marina es del Café Ufológico, la que nos manda los informes. Pero Marina es ella, yo no sabía que era ella, que por Facebook pensé que era... bien, bueno, entonces... Marina, siempre escucha Marina. Entonces. Lo que pasa que sí, Marina las veces que he escrito firma por ahí como Marina, pero es ella, Marina es ella. Sí. Bueno, bien, entonces gracias por estar ahí y los informes que nos envía siempre. Es más, ahora justamente la vamos a escuchar a Marina en la última lectura, como para ir cerrando esto y después dar nuestras conclusiones. Marina va a leer un trabajo que se llama justamente La Estrella de los Magos, un trabajo que escribió Pablo Janisewski, que es psicólogo y es astrólogo tradicional. Él tiene su canal de YouTube, tiene su Facebook, tiene su 2
Stan Page. Es astrólogo tradicional porque él sigue lo que se llama la astrología medieval. Pero para no meter la pata, vamos a ver si en caso de firmar el contrato, Guille, podemos entrevistarlo a Pablo el año próximo. Pablo Sí. es de Chile, es una persona realmente muy cálida, muy, muy accesible. Hemos tenido las explicaciones de un astrónomo, de un divulgador como Sebastián Musso la semana pasada. Ahora vamos a escuchar a Pablo, que es astrólogo. Él va a dar sus razones en este artículo. Es un artículo del 22 de diciembre de 2015. Tiene ya sus años. Él va a hablar ahí de la conjunción, va a enumerar 3 hipótesis, también va a tocar la hipótesis ufológica y va a dar su opinión en este artículo. Les pedimos a los oyentes que lo escuchen con detenimiento, porque él acá toca numerosas cuestiones. Es una persona que además está formada en escriturística, conoce de religiones comparadas, por lo cual hace que su trabajo tenga un enorme sustento académico. Este trabajo lo va a leer justamente Marina Llaveno, que es la voz del Café Ufológico de Rosario, el Café Ufológico conducido por Lorena Sierrata. La estrella de los magos, una mirada astrológica de la Navidad, escrito y publicado por Pablo Janisewski, astrólogo tradicional, el 27 de diciembre de 2015. Un grupo de venerables sabios atraviesan a lomo de camello por las arenas del desierto. Los guía una estrella de plata clavada en los cristalinos cielos del Levante. Aunque discretos y cautelosos, le confían a algún viajero nabateo o moabita el propósito de su travesía. Van en busca de un niño nacido en Judea, un rey y sacerdote anunciado en las antiguas profecías del Avesta. Fascinados por la luz de aquel astro rutilante, se dirigen con presentes de oro, incienso y mirra para rendir honores a los pies del Mesías. Cuando escuché por primera vez esta historia, nació mi inagotable obsesión con el firmamento. Ha sido un largo camino de aprendizaje que brotó de una sencilla narración bíblica en boca de mi padre, pero que en mi alma de niño adquiría tintes luminosos que parecían arrojar una certeza metafísica, como si todo mi destino estuviese sellado en ese relato. Puede parecer exagerado, pero solo quienes han experimentado el arrebato de tal certidumbre pueden comprender la trascendencia que reviste para quien lo ha vivido, especialmente siendo un mocoso. La historia de los Reyes Magos aparece en el 2º capítulo del Evangelio de Mateo. Por alguna razón desconocida, los otros evangelistas no mencionan esta parte de la crónica, así que inevitablemente este pasaría a ser mi evangelio favorito. Con el tiempo, comprendí que mi ávida predilección por la historia de las religiones y la teología comparada surgió también de las implicaciones que podían derivarse de esta narración. ¿Quiénes eran los Reyes Magos? ¿Cuál era la estrella que seguían? ¿A quién creían que buscaban? En este artículo procuraremos responder a estas 3 preguntas fundamentales. Nos dice el relato: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén dijo:
Id y buscad con diligencia al niño, y cuando lo encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sus sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Mateo 2, 1-12. ¿Quiénes eran? El original en griego les llama literalmente traducido magos del Oriente. Basta consultar cualquier mapa para notar de inmediato que la región directamente oriental a Palestina es nada menos que Persia. Este es un detalle que no debemos olvidar. En el contexto histórico de la época, la palabra griega magi se aplicaba con exclusividad a los sacerdotes persas del antiguo culto mazdeísta, la primera gran religión monoteísta establecida por el profeta Zaratustra. Ese genio espiritual que los griegos, acostumbrados a acomodarlo todo a la sonoridad de su propia lengua, terminarían conociendo como Zoroastro. El vocablo griego fue adoptado del persa Maguya, y este, a su vez, del acadio Magushu, siendo aplicado en el marco de la religión iniciada por el que fuera profeta de los pueblos arios asentados en la zona del actual Irán, el Cáucaso y Asia Central. Se cuenta que vivió unos 1000 años antes de Cristo, enseñando una filosofía basada en un dualismo metafísico caracterizado por la lucha de la luz contra la oscuridad. Su prédica fue compilada en himnos y poemas conocidos como gatas, en los que aboga por una vida pura basada en los buenos pensamientos, las buenas palabras y las buenas acciones como vía para servir al Dios Supremo, Ahura Mazda, y vencer así al principio del mal, Angra Mainshu, dentro del alma humana. Esta era la enseñanza que había modelado el corazón de los Reyes Magos. Venir del oriente de Palestina era proceder de la otra gran civilización que le hacía contrapeso político y cultural a la Roma imperial, Persia. El mosaico de los magos de la iglesia de San Apolinar el Nuevo, en Rávena, Italia, es la representación más temprana que se conoce de los Reyes Magos. Su antigüedad se remonta por lo menos al siglo VI de nuestra era. En él podemos observar a 3 personajes portando sendos cofres y tocados por un curioso gorro frigio, símbolo de sabiduría oriental. La historia bíblica jamás señala a 3 personajes, ni mucho menos nos entrega sus nombres. El número surgió en la tradición popular como una conjetura a partir de los 3 presentes que llevaron al Mesías, haciendo la suposición medianamente razonable de que debía haber al menos un regalo por cada rey mago. Los nombres de Gaspar, Melchor y Baltasar son un folclórico añadido de los primeros siglos del cristianismo, pero lo realmente interesante de esta primitiva representación está en el uso de unos vistosos pantalones de brocado. En el siglo I, cuando transcurre la narración, los pantalones eran una prenda extraña, utilizada únicamente por los partos, el pueblo indoeuropeo que se había hecho con el control del imperio persa. El mosaico de Rávena tiene la sorprendente precisión de indicarnos los usos y costumbres de los persas de la época, en la misma vestimenta de los Reyes Magos. Por otra parte, la observación e interpretación oracular del movimiento de los astros es un patrimonio mágico-religioso de profundas raíces mesopotámicas. Los primeros astrólogos de la historia fueron los sacerdotes que escrutaban el cielo sobre la cúspide trunca de los sigurats. Ellos informaban a los reyes sobre el porvenir, aconsejándoles en las difíciles decisiones del gobierno. Los persas heredaron esta antiquísima tradición al conquistar toda la zona del creciente fértil.
Pese a la propaganda griega, que nunca les fue favorable en los registros históricos, los persas tuvieron la grandeza de integrar el saber de los pueblos conquistados a su propio acervo cultural, evitando imponer su religión y respetando la ajena. Esto les permitió incorporar la astrología como parte inherente del quehacer de sus propios sacerdotes, los reputados magos de Persia. De entre ellos, un puñado emprendió el largo camino por el desierto hasta Belén, buscando un nacimiento. Siendo astrólogos, su aparición en la Biblia introduce cierta dosis de conciliación con las leyes del Antiguo Testamento, que desconfían de la práctica astrológica por el temor de que pueda conducir a la astrolatría, adoración que practicaban muchos pueblos del Levante. Sin embargo, el mismo Tanaj señala: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. De allí que exista una tradición astrológica entre los cabalistas judíos, cuya justificación teológica exigiría una discusión aparte. Con todo, la astrología se extendió más allá de la Mesopotamia, llegando a ser una ciencia sagrada para los egipcios, griegos, romanos, árabes y hebreos, pues entregaba una visión espiritual del cosmos que conectaba las tradiciones religiosas de toda la cuenca del Mediterráneo con sus coetáneas en el Medio Oriente. No sería razonable concebir la llegada de Jesús de Nazaret sin que los pueblos circundantes se remitieran a su propio saber astrológico para advertir un hecho históricamente tan relevante, y los magos persas, que no eran perezosos a la hora de escudriñar el firmamento, tuvieron la ocurrencia de enviar una insólita misión diplomática ante un hecho astrológico de relevancia. Entonces, ¿qué era la estrella de Belén? Responder a esta pregunta requiere considerar varias hipótesis. Existe un primer grupo de ellas, las no verificables. No nos ocuparemos de estas, porque escapan a cualquier análisis relativamente serio de la cuestión, pero mencionaremos una hipótesis muy popular en nuestros días al recordar que no faltan los entusiastas de la ufología que quieren ver en la estrella de los magos alguna clase de nave espacial extraterrestre. Huelga decir que carece de fundamento contrastable. Otra hipótesis no constatable es la que sostienen algunos fundamentalistas cristianos, que escapando de cualquier posibilidad ligada a lo astrológico, sostienen que se trató de una aparición sobrenatural. Nuevamente, no hace falta señalar la imposibilidad de corroboración. De todos modos, estas figuraciones carecen del elemento indispensable para que pudiesen suscitar el interés de un grupo de astrólogos persas: la regularidad matemática. En el grupo de las hipótesis verificables está la presunción, bastante extendida, de que se trató de un cometa. Sin embargo, nos inclinamos a descartar esta posibilidad por una sencilla razón astrológica. Los cometas, por lo general, representaban eventos catastróficos como guerras, hambrunas y epidemias, ya que aparecen de forma sorpresiva en el cielo y rompen con la periodicidad armónica del cosmos astrológico, debido a que en la antigüedad era imposible predecirlos. En la tradición, los cometas han sido portadores de malos augurios y eran muy temidos por la población en general. Los astrólogos los interpretaban según el sector zodiacal en que aparecían por primera vez y de acuerdo con el color de su brillante cabellera, pero en muy raros casos podían ser entendidos como un anuncio positivo. No nos cerramos completamente a la posibilidad de un cometa, ya que personajes como Marsilio Ficino le dieron algún crédito, pero debido a estas consideraciones simbólicas nos parece una hipótesis improbable. Otra elucubración, esta vez proveniente del campo científico, es que se tratase de una nova. La aparición de una nueva estrella, de allí su nombre, es un fenómeno inusual y muy llamativo que puede producirse por el estrepitoso aumento de luminosidad de una estrella variable, previamente invisible al ojo desnudo, o por el estallido de un sol lejano. Su fulgor resultaría especialmente relevante para los astrólogos de antaño, pero lamentablemente esta hipótesis no cumple con un criterio fundamental, la exigible a la estrella de Belén. Las novas no se mueven ni se detienen en el cielo, como describe el versículo 9 del 2 capítulo de Mateo.
por lo que podemos descartar completamente esta posibilidad. La tercera hipótesis, a nuestro juicio la más plausible, es que se tratase de una importante conjunción planetaria. En el campo de la astrología mundana, aquella dedicada al estudio y predicción de los grandes acontecimientos mundiales, la más importante es la gran conjunción de Júpiter y Saturno, que ocurre aproximadamente cada 20 años. Ella determina los sucesos globales a lo largo de 2 décadas, siendo observada con mucho cuidado por los astrólogos desde hace por lo menos 3000 años. Y sucede que en el año 7 a.C., la gran conjunción de Júpiter y Saturno en Piscis fue triple, ya que los movimientos retrógrados de ambos planetas los llevaron a separarse y volver a unir 3 veces. Pero lo más destacado es que mientras esto ocurría, todos los planetas clásicos, con excepción de Saturno, más las 2 luminarias del Sol y la Luna, se encontraban en sus respectivos domicilios zodiacales. En astrología, cada planeta tiene 1 o 2 signos sobre los que regenta, y cuando entra en ellos, su poder se ve realzado. Una disposición semejante de todo el cielo como conjunto, y no solo una estrella aislada, es lo que realmente interesa al astrólogo cuando realiza su delicado trabajo de interpretación. A los principiantes les cuesta entender que la astrología es una ciencia de relaciones entre el todo y las partes, no una mera cuestión de cuerpos celestes posicionados en determinado signo y casa astral. La inmensa mayoría de los que han intentado resolver el misterio de la estrella de Belén han caído en este mismo reduccionismo por carecer de la adecuada formación en el pensamiento tradicional de la astrología. La gran conjunción de Piscis configuró una carta astral sorprendente. Encontrar a los planetas en sus respectivos domicilios zodiacales es un suceso extraordinario que no volverá a repetirse sino dentro de miles y miles de años. Para un astrólogo, esto equivale a encontrar la piedra filosofal. En medio del movimiento perpetuo del tiempo, un orden semejante solo puede ser comparable al del arquetipo desde el que fueron creadas todas las cosas. Semejante configuración astrológica posee una armonía que potencia las fortalezas y dignidades de los astros, siendo el momento propicio para el nacimiento de un alma excepcional, pues reúne las dignidades de realeza, sacerdocio y divinidad representadas por los 3 presentes que portaban los Reyes Magos. Esta disposición celeste, que de paso podríamos considerar como la carta natal de Jesús de Nazaret, ocurrió un 22 de agosto del año 7 a.C. Es al afamado astrónomo alemán Johannes Kepler, 1571-1630, a quien le debemos haber notado por primera vez en la Edad Moderna esta peculiar distribución de los astros. A la medianoche de aquel 22 de agosto, recién iniciado, la unión corporal de Júpiter y Saturno cruzó el meridiano local de Belén, alcanzando su punto de mayor elevación en el cielo. Producto de la alternancia entre movimiento directo y retrógrado de los 2 planetas, la conjunción avanzó, se detuvo, retrocedió y se detuvo otra vez, cumpliendo con lo narrado en el Evangelio de Mateo. El signo de Piscis, donde se produjo este fenómeno, representa a la región de Judea dentro del esquema de correspondencias de la astrología mundana tradicional. Por lo tanto, nuestros magos persas seguirían la estrella hasta esa zona de Palestina. Recordemos que antes de la era de los telescopios, los planetas no eran otra cosa que estrellas errantes que se movían rebeldes contra el fondo fijo de las constelaciones. No se extrañe nadie de que los antiguos hablaran de una estrella de Belén para referirse a un par de planetas extraordinariamente juntos en el cielo. El tránsito y culminación de Júpiter, astro de la realeza, lo llevó hasta el signo de Aries un 18 de diciembre del año 6 a.C., conduciendo a los magos hasta Belén, al permanecer estacionario antes de volverse directo. Lenguaje astrológico con el que se expresa lo mismo que en Mateo.
la estrella se detuvo sobre el lugar donde se encontraba el niño. El nacimiento del Mesías en el año 7 a.C. coincide con los errores introducidos en el cálculo del Anno Domini para fijar su natividad, pues el emperador César Augusto gobernó 4 años antes de lo establecido por Dionisio el Exiguo, pero bajo su nombre de nacimiento, Octavio. El monje no incluyó el año 0 en su calendario, retrasando todo un año más. Al mismo tiempo, sabemos que el rey Herodes mandó a matar a todos los niños de Belén menores de 2 años, según lo que averiguó de los magos sobre la fecha de nacimiento de Jesús. Esto nos da un retraso total de 7 años, que es justamente la diferencia establecida por la tercera hipótesis. ¿A quién creían que buscaban? Como sacerdotes zoroastrianos, estaban familiarizados con los mitos y profecías de sus vecinos hebreos. Siendo más deístas, esperaban la venida del Saosyan, el Mesías restaurador universal profetizado tanto en el sagrado libro de la Avesta como en la tradición oral persa. Por otro lado, la figura del Mesías judío, que inicialmente era descrito como un futuro rey de Israel que salvaría a su pueblo de la opresión, se transformó en el libro de Isaías en un salvador universal muy similar al Saosyan Mazdeo. Los magos, educados en el saber de su propia religión y cultura, buscaban al rey de los judíos, según señala el Evangelio, pero es altamente probable que tuvieran en mente una figura salvífica como la que ellos también esperaban en sus profecías. Sabemos que los magos hacían uso extensivo de la astrología, especialmente de las vertientes mundana y meteorológica, como herederos por contigüidad histórica y geográfica de Acadia y Babilonia, ambas culturas expertas en cuestiones astrológicas. Por lo tanto, es justo suponer que estos astrólogos habían encontrado las señales del advenimiento del restaurador espiritual en una figura astral tan sorprendente como la que se produjo en agosto del año 7 a.C. Por cierto, la fecha de Navidad establecida oficialmente por la Iglesia es en realidad la antigua festividad romana del Sol Invictus, que celebraba el aumento de la luz solar tras el solsticio boreal de invierno. Montar la Navidad encima fue una astuta manera de reemplazar el popular festival pagano del Sol con el nacimiento de Cristo, una encarnación de los mitos heroicos solares en clave hebrea. El relato bíblico cuenta que los pastores de Belén acudieron al llamado nocturno de un ángel, dirigiéndose hasta el pesebre. En diciembre, la noche en Palestina es tan fría que ningún pastor saldría con sus rebaños. En agosto sí que lo hacen frecuentemente, incluso en nuestros días. La Iglesia también estableció como fecha de la Epifanía, llegada de los Reyes Magos, el 6 de enero, día que en muchos países cristianos es el de entrega de regalos a los niños. Es también la fecha en que los astrólogos celebramos informalmente nuestro día del oficio. Una mirada más amplia de la historia de la Natividad y de la fecha asignada por la Iglesia nos debe llevar a comprender que el nacimiento de Cristo, lejos de ser una pura imitación de otros mitos solares anteriores, es por sobre todas las cosas la manifestación de una verdad única, de una sabiduría primordial que yace latente en todas las auténticas tradiciones religiosas del mundo. Este punto de vista, portador de la luz integradora que otorga el esoterismo, destaca muy por encima de las intenciones destructivamente críticas de algunos enemigos del paradigma religioso. La Sofía Perennis está allí para ser consultada por todo aquel que se atreva a ir más allá de los prejuicios modernos. Nosotros no dudamos de la historicidad de Cristo, más bien apuntamos a que existen sólidos indicadores astrológicos que avalan el nacimiento de un ser extraordinario en cuya vida se cumplieron las prefiguraciones mitológicas de incontables naciones, no solo las profecías del pueblo hebreo. Como los magos, es preciso seguir las estrellas para llegar a Cristo. Realmente los astrólogos nos encontramos con el rostro de Dios cuando indagamos los astros, pues en ellos vislumbramos la voluntad del Creador manifiesta en el tejido del tiempo. Para mí ha sido un privilegio poder conocer y practicar esta augusta ciencia de la antigüedad.
Fueron los Reyes Magos quienes me tomaron de la mano para llevarme hasta el Santo Templo, cuyas columnas son las 4 esquinas del mundo, pilares que soportan el peso de la bóveda estrellada desde la que Dios nos sonríe con el brillo de la eternidad. Agradecemos a Marina por ser parte de la radio, por ser parte del programa Las Puertas de Magonia. Vamos a escuchar un mensaje de un querido amigo del programa y gracias por estar. Hola a todos los oyentes, un saludo grande para este fin de año que se acerca y que ojalá nos encuentre el mejor momento en todo sentido. Un abrazo grande para Guillermo, el gran conductor de este programa, de todo el programa en general, ¿no? Otro para el otro conductor, el hermano mío, el amigazo Carlitos Matos. Y desde Rosario, Argentina, y agradeciéndole que me hayan invitado un par de veces para charlar, les mando a toda la audiencia, a todos ustedes, que tengan un muy buen fin de año. Desde Rosario, Luis Pepe Pacheco. Bueno, muchas gracias, Luis. Y ahora Carlos también va a estar saludando en este último programa. Gracias por todos los mensajes que nos están llegando. Y Luis, sos parte del equipo, como Marina, como Esteban, como todos los que están ahí del otro lado. Y un programa con muchos testimonios, con muchas vertientes sobre un mismo tema. Estuvimos analizando el video y nos vamos a tomar un tiempo. Gracias, porque el testimonio de un video es muy importante y tenemos una herramienta hoy que es el celular, ¿no? Que tienen cada vez mejores cámaras y bueno, lo estamos analizando con especialistas y gracias. Y Carlos, bueno, estabas escuchando ahí el mensaje de Luis y bueno, de toda la gente, ¿no? En estos deseos de este último programa del 2020, y ya hemos hecho una firma virtual mientras estábamos ahí escuchando el último testimonio con Carlos. Llegamos ahí a un arreglo el problema es la firma digital, tenemos que resolverlo, pero bueno, estamos en eso. Sí, agradecerle a Luis, igual que a todos los oyentes. Antes de entrar en la parte final del tema que nos ocupa hoy, yo te quiero agradecer a vos, Guille, del hecho de poner en el aire un programa que aborde las cuestiones de lo imaginal. Hemos charlado durante el invierno sobre estas cosas, fue tomando forma el programa, y recuerdo una mañana de septiembre cuando dijiste, bueno, dale, vamos, y arrancamos. Y me parece que está bueno porque es algo que no se trata habitualmente. Hay programas de misterio, hay programas que hablan de cuestiones sobre parapsicología, leyendas. Nosotros tratamos de abordar esos temas, pero desde la semiótica, asomándonos, como decía Corbán, a lo imaginal, tratando de ver qué nos dice a las personas, a la humanidad, cada uno de estos elementos, ¿no? Así que antes de ir concluyendo, quería también mencionar esto porque es el único programa en el país que aborda la temática imaginal desde acá. O sea, no es el único programa de misterio en absoluto, pero sí con este enfoque. Y por supuesto a todas las personas que han ido pasando por este programa, Juan Acevedo, a Rubén Morales, bueno, Luis Pepe Pacheco, que nos dio su saludo, toda gente que son escritores, son ensayistas, gente con formación académica que tienen publicaciones realizadas, investigadores como Alberto Brunetti, bueno, al colega José Luis Fernández de allá de Santa Fe, un tipo macanudísimo que siempre está atento también a nuestro programa. Y bueno, esta familia que se va formando, ¿no? Y por supuesto a la gente del Café Ufológico Río 54, a la gente del Café Ufológico Pilar, que también está escuchando el programa, al Café Ufológico Rosario. Vamos a hablar con
Si solucionamos el tema de la firma digital, vamos a entrevistar a Lorena Sierrata en próximos programas para hablar del Café de Rosario y de toda esta movida cultural, Guille. Sí, claro que sí, nos espera un 2021 con muchas más entrevistas, y como la gente es protagonista en el día de hoy, sabiendo el programa y está escuchando, Cristina desde Cali, Colombia, nos envía un artículo que dice que un equipo de astrónomos encontró una intrigante señal de radio procedente de Alpha Centauri, el sistema estelar más cercano al Sol, que se encuentra a 4,2 años luz de distancia. Esto salió en el portal El Tiempo de Colombia, que investigan esta señal de radio proveniente de este sistema estelar. Agradecemos a Cristina, hoy estuve leyendo el artículo también, y bueno, es muy interesante para tratarlo en el próximo año, Carlos. Sí, porque bueno, el proyecto SETI creo que es un proyecto que lo hemos ido siguiendo los adolescentes que nacimos en la carrera espacial y que fuimos adolescentes ya cuando el hombre no fue más a la luna, y que nos entusiasmaban todas estas cosas, y creo que también ahí nos asomamos a esta cuestión del mito moderno, que es la ufología. Insistimos, cuando hablamos de mito lo hacemos en un sentido antropológico. Y bueno, para redondear lo de la estrella de Belén, ¿qué es la estrella de Belén? Intentamos escuchar todas las opiniones, pusimos la lupa ufológica, diría tradicional, bueno, no es el término adecuado, porque la tradición tiene que ver con otra cosa, pero la lupa ufológica sesentista, setentista y un poco ochentosa, a ver qué arroja acerca de la estrella de Belén. Joseph Allen Hynek decía que el investigador del fenómeno OVNI no investiga el OVNI, sino testimonios de OVNIs. Esto crea informes de testimonios de OVNIs. Esto crea un problema, ciertamente, porque no podemos entrevistar a los magos. Tenemos que guiarnos por lo que las escrituras recogen. Las escrituras en ningún momento dicen que los magos no podían determinar qué cosa era lo que estaban viendo. Tanto Sebastián Musso, astrónomo, como en este caso Pablo Janisewski, a través de su artículo, astrólogo, concuerdan en una serie de datos que a su vez son congruentes con el relato de Mateo. Cuando se habla de siguiendo y se detuvo, tiene que ver con la traslación y con las retrogradaciones. En definitiva, la estrella de Belén, para quienes hacemos este programa, no es un ovni. Nunca fue un ovni. No se desprende de las Sagradas Escrituras que fuera un ovni o que fuese un ovni. Lo que hace que se vea como un ovni es la lupa, el filtro, la clave en la que se leen estos relatos. Y voy a permitirme sugerir a muchos amigos ufólogos que, y con todo respeto, sabiendo que muchos trabajan metódicamente para precisar información, desde lo sincrónico, es decir, desde lo que se ve hoy en día, pero sugerirles que no extrapolen cosas, que no extrapolemos cosas, me voy a incluir. Sugerir también que cuando se lee un texto, se indague en las traducciones de ese texto, se conozca el origen, el autor si es posible, o el grupo de autores, la intención de quien escribe. Muy pocas personas que se dedican a la ufología saben de Sagrada Escritura. Y entiendo que mínimamente, si se va a opinar sobre determinado texto y se le va a atribuir una serie de elementos y de pautas, se debería mínimamente
incursionar y estudiar el ámbito, el contexto histórico, saber si el método que utiliza es el histórico crítico o cuál método, y no quedarse con los espejismos históricos que producen las lecturas fuera de tiempo, sin entender las metáforas, sin comprender los recursos, sin siquiera decir cada uno de los estilos literarios que se ven imbricados en las Sagradas Escrituras. En definitiva, repetimos una vez más, la estrella de Belén, en principio, es un símbolo que anuncia a todas las comunidades, en este caso a las comunidades no judías, el advenimiento de un Mesías. Y ese símbolo parece sustentarse en un fenómeno natural, que es la conjunción de dos planetas, como los que pudimos ver la semana pasada. Dicho esto, obviamente el pedido del amigo Reinaldo Ríos de sustituir la estrella de Belén por un ovni, con todo respeto, es un verdadero disparate. Guille. Carlos, bueno, gracias por este final de este ciclo 2020. No nos tomamos vacaciones, así que la semana que viene vuelvan a sintonizar GDS Radio, descarguen la aplicación, busquen los programas que tal vez no han escuchado de este ciclo, que están también en el podcast de GDS Radio Mar del Plata. Y bueno, deseando lo mejor. Y también es un símbolo, ¿no? El cambio de un año al otro nos deja tal vez un poco de nostalgia. Siempre pasa esto cuando termina un año y tal vez no hemos logrado hacer alguna que otra cuestión, pero es solo un número, ¿no? Es solo un paso hacia adelante. Y bueno, agradecer por todo lo que ha pasado en este 2020, dentro de todas las consecuencias, ¿no?, externas, pero dentro de este marco surgió algo bueno como este programa A las Puertas de Magonia, en el cual te agradezco también por la propuesta, y a todos los radioescuchas por estar martes a martes. Sí, Guille, finalizando el año que ha sido durísimo, y ya saliéndonos a lo mejor de la temática de este programa, pero sí en la temática común de la radio, pedirle a nuestros oyentes, pedirnos a nosotros mismos, por supuesto, recordarnos a nosotros mismos el no aflojar. Estamos en medio de una pandemia, entonces estamos viendo lo que pasa en nuestra ciudad, que la gente se está relajando, se está descuidando, y no es bueno eso. Está bien reunirse. De hecho, nosotros el 25 nos reunimos en casa, el 25 de diciembre, obviamente haciendo una burbuja, ¿no? Vino mi hijo, mi nuera, mi nieto. Ellos tuvieron coronavirus, la pasaron mal en el mes de septiembre. Así todo, nos preparamos para poder juntarnos. Cuando llegaron, se tomaron todas las medidas necesarias y pudimos reunirnos. Entonces, no decimos que la gente no se reúna, sí que tomen las medidas, que no somos eternos. Por lo menos no somos eternos en este plano, Guillermo. Y salir de todas estas ideas conspiranoicas que andan dando vueltas, ¿no? Tratar de cuidarnos y ver cuando llegue la vacuna de qué manera esto se va resolviendo. Nosotros creemos que meternos en el mundo del imaginal sirve para esto, para empezar a separar la paja del trigo, para reconocer lo bueno del mito y lo malo del prejuicio, y tratar de salir de la oscuridad. Así que bueno, Guillermo, un buen fin, mejor principio para vos, para tu familia, para la familia de cada uno de los oyentes y de las oyentes de la radio, y nos encontramos el martes próximo a las Puertas de Magonia.
BlackBerry, GDS, siempre en movimiento. All is quiet.
la oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.